Continental 1404, aquí la Torre Denver, ¿me copias? Un avión de pasajeros está en llamas al lado de una pista de despegue en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Bájense antes de que explote, bajemos. Los bomberos estaban preparados para hallar cadáveres dentro, pero los pasajeros habían escapado quitando asientos. Hey, ven a ver esto. Mientras los investigadores escudriñan la evidencia. Ok, el avión sale de la pista a la izquierda. Teníamos un avión que se había desviado significativamente a la izquierda. Apostaría que fue el timón. No estaba respondiendo. Las pistas apuntan a un notorio problema mecánico. ¿Qué tenemos aquí? Que derribó otro 737 hace años. Este problema está volviendo a suceder. ¡Responde! Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Pista de despegue. El vuelo 1404 de Continental Airlines se prepara para despegar en Denver, Colorado. 20 de diciembre de 2008. El capitán David Butler y el primer oficial Chuck LeBanc pilotearán el vuelo a Houston. Necesito el reporte de viento iris. Los pilotos revisan las condiciones meteorológicas. Pista principal de despegue 3-4 derecha. Viento a 280 grados, 11 nudos. Pista 3-4 derecha lista. El viento es una brisa moderada de 20 kilómetros por hora viniendo del oeste. El avión es un Boeing 737, un avión bimotor de corto y medio alcance que se ha convertido en el avión comercial más vendido de la historia. Hay 110 pasajeros a bordo del vuelo de esta noche. Entre ellos está Mike Wilson. Yo me dedicaba a desarrollar un software para una empresa en Boulder. Iba para Houston a visitar a la familia en Navidad. El vuelo 1404 despegaría del Aeropuerto Internacional de Denver y volaría durante 2 horas hasta el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. Lista de verificación completa. ¿Quieres activar el APU? Sí. El capitán Butler tiene 50 años. Se unió a Continental hace 11 años. Él será el piloto que volará hasta Houston. El primer oficial LeBanc tiene 34 años. Empezó a volar con la aerolínea hace 1 año. Estará monitoreando los instrumentos y manejando las comunicaciones por radio. 3-4 derecha. 3-4 derecha. Esa queremos, ¿verdad? Sí. Buenas noches, les habla desde la cabina el capitán Butler y el primer oficial LeBanc. Nos espera un vuelo de 1 hora y 52 minutos y no se prevén retrasos aquí en Denver. El viaje debe ser bastante cómodo hasta Houston. Apreciamos su preferencia. Bienvenidos a bordo. Torre a cabina. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Amigo. Inspección completada. Todas las puertas, paneles de acceso cerrados y la rampa están listas. Déjame revisar la lista y volveré contigo, amigo. Empecemos activando señal de cinturón de seguridad. Activando señal de cinturón. Mientras los pilotos revisan la lista, los pasajeros se relajan. Pero Mike Wilson solo piensa en un vuelo ocurrido hace 4 años. Mi padre había comprado una avioneta nueva y me invitó a volar con él. Habíamos despegado de una pequeña pista de aterrizaje cerca de la bahía de Galveston, Houston. Y una vez que estábamos volando sobre la bahía, empezamos a perder altitud. Tan pronto golpeamos el agua, la avioneta se hundió como piedra. Me tomó un tiempo poder volver a volar, eso creo. ¿Creen que puede tener 1 o 2 accidentes de avión? El vuelo 1404 recibe aprobación para acercarse a la pista. Hey, amigo, frenos liberados. Procedemos a movernos hacia el este.
Bien, señor, puede empezar. Entendido. Ya quiero ver cómo se desliza esta cosa. Pero a ti te gusta el invierno. Flaps. Poniendo 5. ¿Controles? Listos. Lista preliminar completa. Control Continental 1404, listos para despegar. 1404, sigan a 1900 por su extrema derecha a 3 Whisky. Tengan un buen vuelo. La controladora le dice a la tripulación que siga un Beech 1900 de hélice mucho más pequeño, hacia la pista 34 derecha. Como el quinto aeropuerto más activo del mundo, la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Denver es responsable de coordinar la llegada y salida de casi 1.700 vuelos diarios. Continental 1404, habla la Torre Denver. Pista 34 derecha. Listos y en espera. Listos y en espera en la 34 derecha, Continental 1404. La pista 34 derecha es una de las 6 pistas en el Aeropuerto Internacional de Denver. Hay 4 pistas paralelas que corren de norte a sur. Y hay 2 pistas más, de este a oeste. Con el telón de fondo de las montañas rocosas, es el aeropuerto más grande en extensión territorial en los Estados Unidos. Son casi 135 kilómetros cuadrados, pero los números no le hacen justicia, porque estás ahí y se ve aún más grande. Activé la protección contra el hielo. No, quítala. Sobrecargos, por favor, tomen asiento para el despegue. Continental 1404, viento 270 a 27. Gira a la derecha rumbo a 020. La pista 34 derecha, lista para despegar. El controlador proporciona a los pilotos una lectura de viento de 27 nudos y les autoriza despegar. Rumbo 020, listos para despegar, pista 34 derecha, Continental 1404. Aceleramos hasta la velocidad de despegue. Todo parecía estar yendo bien. De pronto, el avión da un brusco giro a la izquierda. Sentí un giro brusco a la izquierda. Y entonces pensé que algo estaba mal. ¡Maldición! El avión se aleja de la pista a más de 160 kilómetros por hora. Está completamente fuera de control. ¡Responde! Lo primero que pensé fue, no es posible que me pase esto otra vez. El avión alcanza una loma y lo manda por los aires. Como si cayéramos a un precipicio, así se sintió. Volamos unos 15 metros más o menos. Luego golpeamos el suelo y ahí la cosa se puso mucho, mucho peor. Podía ver las flamas saliendo del motor derecho. No puede ser cierto. Derrapamos una eternidad. El vuelo 1404 finalmente se detiene. ¡Dios mío! A 213 metros de la pista. Pero con el fuego cubriendo el motor derecho del avión, todos a bordo están en peligro de muerte. Es una repetición aterradora del vuelo 28 de British Air Tours que abortó el despegue debido a un incendio en el motor y tuvo que ser evacuado. 53 pasajeros y 2 miembros de la tripulación murieron porque no pudieron bajar del avión a tiempo. Parece que un avión se incendió en la pista 34 derecha del lado izquierdo. ¿Puede repetirlo? Cuando el controlador recibe las noticias, no puede creer que es uno de sus vuelos. Continental 1404, habla la Torre Denver. Continental 1404, Torre Denver, ¿me copian?
Continental 1404, Torre Denver. Los vehículos de emergencia corren hacia la escena, mientras las llamas consumen al avión. La cabina empezaba a llenarse de humo. Miré a mano izquierda y la salida ya estaba abierta. Salgamos de aquí antes de que explote, bajemos. Pero en medio del avión no había sobrecargos ni tripulación para ayudarte. Era como el señor de las moscas. Oigan, tranquilos, no empujen. El vuelo 1404 de Continental está en llamas. El humo se está infiltrando en el fuselaje. Solo tienen segundos para escapar. Si la gente no trabaja en conjunto, se vuelve loca. Salgamos, salgamos. Con cuidado bajé por el ala. Llegué al suelo y luego giré e inmediatamente empecé a subir la colina. Me di la vuelta y esa fue la primera vez que vi el avión. Pude ver todo el avión como si fuera una silueta por las llamas detrás de él. Y los otros pasajeros alejándose por la colina. Fue como un... ¡Oh! Voy a sobrevivir. El equipo de rescate y el bombero Randall Kemp salen en busca del avión siniestrado. El sol se había puesto como 2 horas antes. Estaba muy oscuro, no podías ver nada. El aeropuerto de Denver es un reto, es una extensión de tierra grande. Los bomberos finalmente localizan la ubicación del avión fuera de la pista y comienzan a combatir las llamas. Mucha gente piensa que es plana como una mesa de billar y puedo asegurar que es cualquier cosa menos eso. Hay caídas de varias decenas de metros, muy cerca de donde el 1404 se salió de la pista. El vuelo de Continental 1404 con destino a Houston salió bruscamente de la pista al despegar, estalló en llamas y casi vuela en pedazos. Cuando el equipo de rescate llegó, describieron la escena como algo surrealista, como de una película. Los bomberos estaban preparados para ver cadáveres en el interior. Tuvimos suerte con el terreno. Donde este avión finalmente paró, había una pendiente. Por suerte, el combustible se derramó colina abajo, lejos del fuselaje en llamas y los pasajeros que intentaban escapar. Los 110 pasajeros y 5 de la tripulación escaparon de la muerte. El capitán está herido y el primer oficial sufre lesiones menores. La pregunta ahora es, ¿cómo fue que sucedió esto en primer lugar? A la luz del día, se puede ver el lado derecho del avión carbonizado desde el aire. Al día siguiente se revela el verdadero alcance del desastre. Los pasajeros y los miembros de la tripulación tienen suerte de estar vivos. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegan al lugar del accidente. Tienen que averiguar qué pudo haber enviado al vuelo 1404 fuera de la pista. Recolectan evidencia del lugar del accidente para analizarla. ¿Puede poner la 35, por favor? Bill English es el investigador a cargo. Hizo todo un recorrido. El avión estaba sumamente lejos de la pista. Salió a muy alta velocidad. Pasó por otras vías. Estaba casi intacto. El fuselaje estaba quemado a lo largo del lado derecho. Tenía daños por el impacto bastante graves en el centro. Ok, veamos qué muestran las marcas. Una de las primeras cosas que empezamos a ver fueron las marcas de neumáticos que comenzaron a divergir de la línea central en un ángulo bastante significativo hacia la izquierda. Claro, ahí. Bien, el avión sale a la izquierda, cruza la pista de carreteo y esta vía de servicio, pasó cerca de esta estación de bomberos antes de detenerse en esta pendiente del terreno. ¿Tú qué crees que sea? ¿Algún tipo de falla mecánica? Apuesto a que es el timón. Por ahora. El timón es un control que está en la parte trasera del avión que es utilizado para dirigir el avión y para contrarrestar el efecto causado por el viento cruzado. A través de un sistema de control con cables, los pilotos pueden mover el timón con sus pies.
Los investigadores saben que en 2 accidentes durante los años 90, los pilotos perdieron el control de su 737 debido a un movimiento repentino e inesperado del timón. Se llama un timón duro y ocurre cuando los controles del timón se atascan. Todos a bordo de ambos aviones murieron. Aquí tenemos un avión que se fue significativamente a la izquierda donde no tenía que ir. Lo primero que quería revisar eran los actuadores del timón. Este actuador es un mecanismo crucial que convierte la presión hidráulica generada por los pedales del piloto en una acción mecánica que mueve el timón. Este problema estaba volviendo a suceder en otro 737. Si estos problemas con el timón han reaparecido, miles de vidas a bordo de los 737 en todo el mundo podrían estar en peligro. Los investigadores examinan el actuador del timón del avión. La inspección del actuador está completa. Funcionaba. Ok. El timón no se bloqueó y causó que el avión se desviara de la pista. ¿Podemos ver las imágenes de arriba, por favor? Bill English se pregunta qué más pudo haber causado el accidente. Ahora se centra en el punto donde el avión comenzó a girar a la izquierda. Siguiente. ¿No parece que la rueda de la nariz se iba tallando? Tienes razón. La gruesa raya negra proviene de la rueda de la nariz. Los investigadores ven evidencia de lo que se conoce como tallado. El tallado ocurre cuando un movimiento lateral extremo empuja un neumático fuera de la pista, dejando una marca en el pavimento. ¿Se atascó el sistema de dirección causando el tallado de la rueda frontal? Habían sido los neumáticos frontales los que se habían atascado. Los investigadores obtienen un respiro cuando un cable que controla el sistema de dirección se halló en el lugar del accidente. ¿Qué tenemos aquí? Está roto. Si el cable se rompió antes del accidente, explicaría el tallado de la rueda frontal. Lo enviamos al laboratorio y pudieron decir que la carga y el estiramiento del cable ocurrieron después de que el avión se salió de la pista. Entonces no tuvo nada que ver con el accidente. Entonces, ¿por qué hubo esa fricción en los neumáticos? Otro factor mecánico que los investigadores deben considerar es si los frenos del vuelo 1404 se atascaron durante el despegue. Buscamos evidencia de que los neumáticos se trabaron. Si el freno izquierdo estaba atascado, eso habría empujado el avión hacia la izquierda. Si eso pasara, verías decoloración en los componentes metálicos en torno a los frenos y el buje de la rueda. El examen de los frenos no mostró nada de eso. Está claro para Bill English y sus investigadores que lo que le pasó al vuelo 1404 no fue una falla mecánica, sino algo completamente distinto. Entonces, ¿qué falta por ver? Investigamos la máquina. Ahora debemos ver al ambiente y al hombre, los pilotos. ¡Maldición! Esos van ahí atrás, por favor. Debido a lo que sucedió con el vuelo 1404, la NTSB debe considerar ahora que factores afuera del avión pudieron haber contribuido al destino del Boeing 737. ¿Nos falta algo? No. Tenemos lo que necesito. El meteorólogo en jefe de la NTSB, Don Ike, investigará las condiciones meteorológicas al momento del accidente. El accidente ocurrió el 20 de diciembre, justo en la mitad del invierno. Vamos a investigar el despegue, el ambiente, los vientos y si hubo precipitación. Los informes del Servicio Meteorológico Nacional indican que había un sistema de baja presión en partes de Colorado alrededor del momento del accidente. La contaminación de la pista siempre es una preocupación en el invierno, debido al agua, la nieve y el viento. Pero no fue un factor en el aeropuerto de Denver. No hubo mal clima en ese momento. La superficie de la pista 34 estaba despejada y seca. Bueno, sea lo que sea, pasó súper rápido.
Los investigadores ahora dirigen su atención a los vientos cruzados durante el despegue. A mí me parece un efecto veleta. El efecto veleta ocurre cuando un viento cruzado empuja la cola del avión, haciendo que la nariz apunte hacia el viento. El piloto debe usar su timón para contrarrestar este movimiento. Un 737-500 puede lidiar con vientos cruzados de hasta 33 nudos, pero si la ráfaga es más fuerte... Pudo haber sacado el avión de la pista. English necesita confirmar que los pilotos no intentaban despegar en vientos transversales que excedieran los límites de seguridad para el 737. Necesito el reporte de viento Iris. Pista principal de despegue 3. Antes de despegar, los pilotos habrían recibido las condiciones meteorológicas actuales del Servicio Automático de Información de Terminales, o AIRIS. AIRIS reportó vientos a 280 grados a 11 nudos, muy por debajo del umbral de 33 nudos. Pero los pilotos no solo confían en el AIRIS. El control de tráfico aéreo también proporciona datos específicos del viento justo antes del despegue. Continental 1404, viento 270 a 27. Los investigadores hablan con el controlador de tráfico aéreo de esa noche. Gracias por hablar con nosotros. Claro. Muy bien, entonces... ¿Qué condiciones había al despegar? Bueno, a ver... yo había revisado los vientos mucho antes. Continental 1404, viento 270 a 27. El controlador le dijo a la tripulación que habría vientos de 27 nudos en la pista 34, una velocidad aún más baja que el límite de 33 nudos. ¿Hay algo que quiera decir para ayudarnos a saber qué pasó? No. Estoy tan perplejo como lo están ustedes. Otro callejón sin salida. Bueno, descifremos esto. Si los vientos estaban por debajo del límite y el avión estaba mecánicamente bien, solo pudo ser un error del piloto. Todo bien. Siguiente. Con la caja negra del avión, los investigadores tienen un desglose segundo a segundo de las acciones del piloto. Los pilotos se entrenan para volar en vientos cruzados desde muy temprano en su entrenamiento. Así que revisamos los controles laterales en la registradora de datos de vuelo. Aquí está. Oye, ven a ver esto. Ahí es cuando se activa el timón. Sí. Cuando el avión comenzó a tomar velocidad hasta unos 90 kilómetros por hora, el capitán accionaba el timón y con base en su intuición movió el timón a su derecha para compensar el empuje del efecto veleta a la izquierda. Los datos de la caja negra revelan que cuando el capitán siente que el viento empuja el avión un poco a la izquierda, acciona el pedal derecho del timón y alinea el avión de nuevo con la línea central. Pero cuando el avión gira a la izquierda por segunda vez, la caja negra muestra que el capitán suelta los pedales del timón y comienza a girar el volante a la derecha. Y luego por alguna razón deja de usar el timón. Sí, pero ¿por qué? Capitán David Butler, 50 años. ¿Aterrizaba aviones en portaaviones? ¿Sabe sobre vientos? Los investigadores deben hablar con el capitán para escuchar su versión de la historia. Ok. ¿Seguro que te sientes bien para esto? Sí. Si el piloto hubiera muerto, no hubiésemos tenido conocimiento de sus acciones. Tendríamos que investigar mucho más. Pero en este caso pudimos hablar con él y él pudo decirnos qué pensaba y cómo la situación pudo haber influido en sus decisiones. Así que, en tus palabras, dime qué pasó. De repente fue como si alguien hubiera agarrado la cola del avión y lo hubiera girado a la izquierda. Entonces, ¿por qué soltaste el timón? No estaba respondiendo.
Al hablar con el piloto dijo que el timón no funcionaba, pero sabíamos que sí, por la caja negra. ¿Qué hiciste entonces? Intenté usar el tiller. ¿El tiller? Sí. A baja velocidad, los pilotos de aviones grandes dirigen el neumático de la nariz girando un tiller al lado izquierdo de la cabina. El piloto mencionó que trató de usar el tiller también, lo que suena a un último esfuerzo. Hizo lo que pudo para controlar el avión y mantenerlo sobre la pista. Se vio que el tiller se movía a la derecha, pero a esta velocidad no había mucho que el tiller pudiera hacer. Sin una causa clara del accidente, los investigadores acuden a la grabación de voz en cabina. Escuchar la grabación nos da una idea de lo que está sucediendo, que puede ser diferente a lo que comentaban los pilotos. Ponla. Ok. Oigámosla. Continental 1404, habla la torre Denver. Pista 3-4 derecha. Listos y en espera. Listos y en espera en la 3-4 derecha, Continental 1404. La conversación en cabina es totalmente rutinaria, mientras los pilotos hacen la verificación y se dirigen a la pista. Parece que hay algo de viento. Y entonces algo llama su atención. Parece que hay algo de viento. Sí. Mira cómo se van las nubes. Los pilotos veían las nubes y reportaban cómo esas nubes bajas se movían como a 50 nudos. Continental 1404, viento 270 a 27. Gire a la derecha, rumbo a 020. La pista 34 derecha, lista para despegar. Rumbo 020, listos para despegar, pista 34 derecha, Continental 1404. Viento cruzado izquierdo, 27 nudos. Los pilotos sabían que había vientos fuertes y ellos cuestionaron que el reporte mostraba vientos de solo 27 nudos. Pero sin reportes de vientos que excedan el límite del avión de 33 nudos. Está bien, ajusta 90.9. El capitán decide proceder, instruyendo al primer oficial a ajustar a una potencia de 90.9 para el despegue. Este avión debe ser capaz de controlar este tipo de vientos. Tal vez intervino un factor local o algo más ocurrió y que el avión experimentó vientos más fuertes de lo reportado. ¡Responde, responde! La grabación en la caja negra no ayuda a explicar lo que el capitán le dijo a Bill English. De repente fue como si alguien hubiera agarrado la cola del avión y lo hubiera girado a la izquierda. Los investigadores están en un callejón sin salida. Hasta ahora, nada explica lo que pasó con el vuelo 1404. Los informes meteorológicos indican que el vuelo 1404 despegó con vientos por debajo del umbral de 33 nudos. Pero las rápidas nubes observadas por los pilotos y el súbito y drástico movimiento del avión llevan a los investigadores a cuestionar la exactitud de esos informes. La siguiente pregunta lógica ¿fue una ráfaga de viento? Digo, ¿fue algo más allá de la capacidad de la aeronave el motivo del accidente? Los investigadores revisan los sistemas que miden y reportan los vientos en el aeropuerto de Denver. ¿Qué les dijeron sobre los vientos? Adis dio la información de 11 nudos. ¿De dónde vino esa velocidad? De esta torre meteorológica, aquí. Ok, eso está a kilómetros de la pista. No es muy útil. De hecho, la fuente de información del Adis está a más de 3 kilómetros del punto donde el vuelo 1404 debió dejar la pista. En el caso de Denver, con respecto a sus pistas como fueron construidas, existe un problema con las distancias. El informe del Adis transmitido a los pilotos se completa con un sistema de medición en tierra.
Docenas de sensores de viento repartidos por todo el aeropuerto recogen lecturas adicionales del viento. Los controladores utilizan estas lecturas para brindar a los pilotos información más localizada sobre el viento. Continental 1404, viento a 270 a 27. El controlador les dio una velocidad de viento de 27 nudos. ¿De dónde vino esa información? Del sensor de aquí, en el extremo de la salida 3-4 derecha. Promedia las velocidades del viento y las envía cada 10 segundos. Pero los sensores cerca de la pista no proveen la velocidad de cada ráfaga de viento registrada, solo un promedio. El promedio fue 27 nudos. No lo suficiente para sacar al avión de la pista. Apuesto que hubo una ráfaga de viento fuerte. Teníamos la información del sistema de vientos, que tomó observaciones de cada segundo, dando una lectura de 10 segundos. El sistema no está diseñado para proveer información de ráfagas de viento o de vientos cruzados. Los investigadores ahora se preguntan si la proximidad de las montañas rocosas al oeste del aeropuerto jugó un papel en este accidente. Cuando se tiene una cordillera este-oeste como las montañas rocosas, la altura tan grande que tiene y una pendiente pronunciada por el oriente, típicamente causa que los vientos bajen. Se calientan por la compresión y vuelven a subir, y crea un patrón tipo onda. Entonces miramos las condiciones del aire de arriba y determinamos que los vientos tipo onda de la montaña y algunas ráfagas estaban apareciendo. Estos patrones de viento bajando de las montañas rocosas pueden crear fuertes ráfagas que se sienten a cientos de kilómetros de las montañas y pueden crear condiciones peligrosas para los pilotos. Sabíamos que no iba a haber suficientes respuestas sobre cómo estaban las condiciones climáticas en el momento del accidente. Creo que necesitamos más que aproximaciones. Los investigadores necesitan confirmar si una onda de montaña alcanzó el vuelo 1404 mientras corría por la pista. Solo un análisis segundo a segundo del viento puede decirles eso. Así que reclutan expertos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica para crear un modelo computarizado de los vientos al momento del accidente, usando cada fracción de los datos que tienen. También debimos incluir los datos del viento a nivel de pista, algo que no se había hecho hasta entonces. Y usando ese modelo, llegamos a sorprendentes descubrimientos. Impresionante. Y mostró fuertes vientos que tocaban la superficie. Algunos de estos vientos eran de más de 40 nudos. Todos estaban asociados con los vientos de las rocallosas. Habían ráfagas de viento de más de 40 nudos. Pero ninguno de los sensores del aeropuerto reportó esas ráfagas. Solo promedios cada 10 segundos. Los pilotos no lo sabían. Los investigadores están cerca de resolver el misterio del vuelo 1404, pero aún hay algo que no saben. ¿Qué tan fuerte fue la ráfaga que golpeó al avión? ¡Responde! Ok. ¿Qué sacaría un avión de 58 toneladas de la pista? Los investigadores están decididos a averiguar qué empujó al vuelo 1404 de la pista. Ahora estamos trabajando al revés y nos preguntamos qué viento fue el que afectó al avión. La respuesta está aquí en algún lugar. Ejecutan cientos de simulaciones computarizadas con varias posibles velocidades de ráfagas de viento en un esfuerzo por replicar el recorrido del 1404. Estas simulaciones no son una animación 3D de un avión, son signos y valores en una tabla. Nuestros ingenieros de rendimiento tomaron el modelo aerodinámico del avión y lo pusieron contra los datos del viento, un proceso que lleva mucho tiempo. Gracias. Ya lo hicieron. Son 45 nudos. Los cálculos revelan que varias ráfagas eran mucho más fuertes que los vientos de 27 nudos reportados a los pilotos. Algunos de hasta 45 nudos u 80 kilómetros por hora. No hay problema con el viento hasta que llegan aquí
y luego, ¡boom!, son golpeados por una ráfaga de 45 nudos. Eso capta tu atención. ¿Cómo fue que llegamos a una deducción tan simple como un viento cruzado en el despegue? ¿Una ráfaga de viento? ¿Eso fue? Un piloto con miles de horas de experiencia, exaviador naval, que ha trabajado para la aerolínea durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Ahora Bill English se pregunta, ¿no debería un piloto experimentado como el capitán Butler haber sido capaz de mantener el avión bajo control? ¿Qué tan lejos está esto de la experiencia normal para los pilotos comerciales? Y para responder esa pregunta debemos conseguir datos operativos. Hola, Bill. No vas a creer esto. La NTSB revisa los datos de los despegues de todos los 737 que puede encontrar. Ocurre una vez en la vida. Si acaso. Descubren que de más de 250,000 despegues, solo 4 737 experimentaron vientos cruzados más fuertes que 30 nudos. Eso es mucho menos que la ráfaga de 45 nudos a la que se enfrentaron los pilotos del vuelo 1404. Las probabilidades de que un piloto encuentre ese tipo de viento cruzado, ni siquiera es seguro que encuentren algo así en su carrera como pilotos comerciales. Quizá lo vean una vez. Ok, veamos cómo manejo esto. Con esta nueva información sobre la velocidad del viento, los investigadores ahora echan un segundo vistazo a las acciones del capitán. Ok, ahora pongan en pantalla cuando el capitán accionó el timón, por favor. Ya entiendo. Aquí los golpea una pequeña ráfaga y acciona el timón. Y funcionó bien. Luego los golpea uno grande. Acciona el timón de nuevo, pero no es suficiente para enderezar el avión. La segunda vez, el viento es tan fuerte que el timón no hace que el avión regrese inmediatamente a su rumbo. El capitán asume que el timón dejó de funcionar. ¡Maldición! Durante el segundo impacto fue golpeado por el lado izquierdo de la cola a 45 nudos. Y eso anuló cualquier efecto de reacción. Lo que debió hacer era continuar presionando el pedal para que el avión retomara la dirección en la pista. ¡Responde! ¡Responde! Despegar con viento cruzado es parte de la rutina que tienen los pilotos en simuladores de vuelo. Pero resulta que hay límites a ese entrenamiento. Descubrimos que el simulador no incluye ráfagas en sus valores simulados del viento hasta que estés a por lo menos 15 metros sobre el suelo. Eran pilotos entrenados, pero no tenían la práctica para compensar frente a ráfagas que cruzaban la pista. Y en el mundo real, la madre naturaleza va a venir y te va a impactar. En este caso, los empujó fuera de la pista. Cuando el avión giró y se fue fuera de la pista, el capitán entró en pánico. ¡Maldición! Él reaccionó con reflejos acondicionados aprendidos. Es lo que uno haría si el auto que uno conduce se estuviera saliendo de la autopista. Pero si las condiciones eran tan severas, los investigadores necesitan saber cómo los pilotos del vuelo 1404 terminaron en esta situación sin salida en primer lugar. Los investigadores de la NTSB ahora saben que los pilotos del vuelo 1404 estaban despegando en un viento cruzado que probablemente nunca habían experimentado antes. Lo que necesitan saber ahora es por qué nadie les dijo de las fuertes ráfagas de ese día. Revisamos las lecturas del viento al momento del accidente. Algunas ráfagas iban mucho más rápido que 27 nudos. Si los controladores dieran una velocidad mayor de viento o el valor de ráfaga reportado por otros sensores, ¿habría habido diferencia? Parece que hay algo de viento. Sí. Mira cómo se mueven las nubes. Continental 1404, viento a 270 a 27. Los controladores tienen una pantalla que muestra hasta 7 lecturas de viento distintas. Una es la velocidad del viento detectada por el sensor más cercano al final de la pista. La velocidad dada a la tripulación es de 27 nudos. Pero también muestra la velocidad del viento detectada por el sensor en el extremo cercano de la pista. Justo antes del accidente, había reportado vientos de 35 nudos con ráfagas de 40.
¿Por qué no reportaste las ráfagas de 40 nudos al piloto? A los pilotos les proveemos los vientos de despegue solamente. ¿Pero solo si ellos preguntan? Así es. Es el procedimiento estándar de operación. Él solo seguía las políticas que tenían. Procedimiento estándar de operación. Pero lo que parece ser es que fue un problema en cómo se comunicó la información, porque esa información no se estaba pasando adecuadamente, porque existen protocolos y procedimientos para recibir el flujo de las lecturas desde la torre. Fue una combinación de eventos que llevaron al accidente del Continental 1404. ¿Lista verificación completa? ¿Quieres activar el APU? Sí. Debido a que las fuertes ráfagas estaban localizadas, el avión no habría sido afectado si los pilotos hubieran retrasado su despegue o solicitado una pista diferente. 3-4 derecha. 3-4 derecha, esa queremos, ¿verdad? Sí. Observaron un Beech 1900 despegar frente a ellos sin incidentes. Y eso tiene un impacto en la toma de decisiones. Es un fenómeno conocido como demostración social. Si todo el mundo lo hace, entonces debe estar bien. Continental 1404. Viento 270 a 27. Gire a la derecha rumbo a 020. La pista 34 derecha, lista para despegar. A los pilotos se les dice que el viento va a 27 nudos, lo que resultó mucho más lento de lo que iban a enfrentar. Viento cruzado izquierda, 27 nudos. Había información disponible que, de ser comunicada a la tripulación apropiadamente, habría cambiado todo. Pero el sistema de radares provee lecturas que nunca se transmitieron como debían ser al piloto. Si los pilotos hubiesen sido advertidos del viento de onda de la montaña, pudieron haber estado alerta al potencial de las ráfagas. El avión pudo haber sido controlable incluso en esa ráfaga de viento. Accionando el pedal del timón hasta el fondo por suficiente tiempo, pudieron haberse mantenido en el centro de la pista. ¡Maldición! En este caso, el piloto perdió la conexión entre lo que estaba haciendo y lo que el avión hacía. ¡Responde, responde! El accidente del Continental Airlines 1404 fue significativo en el hecho de que no fue solo un accidente normal durante el despegue. Esto ocurrió debido a los vientos de onda de la montaña. Una de las recomendaciones clave que se nos ocurrió fue que la FAA estudiara esto. Los peligros de los vientos de onda están ahí. La madre naturaleza siempre está ahí y de vez en cuando puede ser violenta. La FAA hizo un perfil basado en los vientos cruzados experimentados por este avión. Y ahora requieren que sea incluido en los programas de entrenamiento. Los investigadores también recomiendan nuevas directrices a la Administración Federal de Aviación y que exijan que los controladores de tráfico aéreo proporcionen múltiples fuentes de información sobre el viento a los pilotos. Cuando hablamos de climas severos, tenemos que recordarle a los viajeros que los retrasos en los aeropuertos pueden ser algo inconvenientes, pero estos eventos solo muestran que estos factores ambientales causan accidentes.